Entonces, vamos a empezar con el primer video sobre resolución de problemas de carácter general. Resolución de problemas, dice, ¿ya? Entonces, en esta resolución de problemas, vamos a resolver en forma general, como ahí dicen, ¿no ve? Se van a presentar algunos casos, dicen, ¿no? En el 1, por ejemplo, dice un cuerpo apoyado en un plano horizontal, dice, solamente apoyado. Entonces, en el segundo caso seguramente va a ser un cuerpo apoyado en una superficie horizontal, pero donde se va a ejercer una fuerza, ¿no? En este tipo de problemas van a intervenir las fuerzas la fuerza normal, el peso, la fuerza ejercida sobre un cuerpo de manera horizontal o oblicua, ¿no? Jalándole, digamos, con un ángulo. Y luego también van a estar las fuerzas de deslizamiento. Entonces, atentos, por favor, empezamos. A ver, atiendan. Ahora vamos a continuar. Hemos hecho la última parte, por si acaso, cómo aplicar las leyes de Newton en los problemas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay en realidad muchas consideraciones que tienen que hacerse acerca de la resolución de problemas para este tipo de problemas, ¿ya? Y algunas voy a mencionar, posiblemente en el transcurso también vamos a mencionar algunas, ¿ya? Por ejemplo, dice, bueno, resolución de problemas, ¿no? Vamos a empezar a resolver problemas. Pero para eso antes voy a hacer una especie de generalización de cuerpos en el plano horizontal, en el plano inclinado, y luego vamos a hacer las máquinas de Atwood con poleas fijas y que se mueven, ¿no? Entonces, y luego ya vendría fuerzas en equilibrio. Pero vamos a empezar con planos horizontales, ¿ya? Entonces son algunos casos que me parecen importantes para inicio, porque luego ya no vamos a hacer por si acaso, ¿ya? Entonces, fíjense, dice, en la resolución de problemas se pueden presentar una variedad de interrogantes en un problema. Así, por ejemplo, fíjense, si se tratara de aplicar la segunda ley de Newton, que sería esta, entonces fíjense, esta es la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Viene con sumatoria. Pero esta, por ejemplo, se puede ligar a otro tipo de problemas. ¿Con cuál? Con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Lo que hemos avanzado en cinemática. Pero ¿quién sería el nexo? El nexo sería la aceleración, porque aquí hay aceleración de ese cuerpo con una masa, ¿no es cierto? Y aquí hay una aceleración de un móvil, de un cuerpo que se está moviendo en forma horizontal, por ejemplo, en este caso, ¿no ve? Puede haber una aceleración, ¿no? A eso le llamamos movimiento de tiempo uniformemente variado. Otro caso que podría darse es fíjense, en un problema, ¿qué pasaría si, digamos, la aceleración, me refiero siempre en el horizonte, ¿ya? La aceleración se vuelve cero. Entonces, eso podría llevarnos a tratar un problema de movimientos rectilíneos uniformes, ¿no? Que es la formulita x igual a p por t, ¿no es cierto? Velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, esa característica puede ocurrir aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver ya en el transcurso de los problemas cómo vamos a pasar de la ley de Newton a la cinemática, ¿no? Y en algunos casos vamos a ver todavía la caída libre, ¿no? Seguramente, bueno, algo similar, por decir, ¿no? Ya, entonces empezamos, ya fíjense. Aquí dice, veamos algunos ejemplos de planos horizontales. Aquí, por ejemplo, fíjense, colocan un cuerpo apoyado en el plano horizontal. Aquí está ese cuerpo apoyado en el plano horizontal. Entonces, la tercera ley de Newton dice que cuando un cuerpo hace contacto con una superficie, es decir, con dos cuerpos, hay una fuerza de acción y hay una fuerza de reacción. En este caso, este cuerpo, fíjense, tiene ¿qué cosa? Tiene un peso, ¿no? Y este peso, les voy recordando, es masa por la gravedad, ¿no? Entonces, ese peso es la que está apretando al piso. Pero de manera natural, existe una fuerza de reacción que le va a empujar, ¿no? Alguien podría intentar dibujar así, ¿no? Pero como está yendo hacia arriba, nosotros lo vamos a dibujar desde este punto hacia arriba, ¿ya? Y a esta fuerza la llamamos fuerza de reacción normal, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho en la resolución para aplicación de problemas? Primero dice, cuando te dan un problema, bosqueje el problema, dice. Aquí está bosquejado el problema. Un cuerpo apoyado en el plano. Luego dice, dibuje las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y una fuerza natural es el peso y la fuerza de dirección es la normal. Es lo único que va a ocurrir porque no se va a mover, ¿no es cierto? Luego dice, haga un diagrama de cuerpo libre. Dice, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Estito. Entonces, en esta partecita
este eje vamos a tratar siempre de acomodar en esta parte, ¿no? En esta parte y aquí, ¿no es cierto? Así va a ser el eje. Entonces aquí yo lo he trasladado, ya, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿dónde están esas fuerzas? Fíjense, estas fuerzas están aquí, ¿no? Esta es la normal, ¿no? Esta es la normal, y la otra es el peso, ¿no ve? Entonces aquí está, fíjense, el peso, ¿ya? Entonces le pueden colocar mg o si quieren p, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a generar nuestras ecuaciones? Una vez dice que has hecho el diagrama de cuerpo libre, ahora lo que tienes que hacer es escribir las fuerzas en este cuerpo, en los ejes. Aquí hay fuerzas en el eje X, es la pregunta, ¿no? Hay fuerzas en el eje X, este es el eje X y este es el eje Y. Hay fuerzas en el eje X, como se puede observar, no hay. Entonces aquí podríamos colocar, en el eje X no hay, ¿no es cierto? No hay, porque es el más sencillo. En cambio, en el eje Y, fíjense, está la normal y está el peso. Entonces, como este es positivo y este es negativo, entonces decimos n menos p igual. Ahora, ¿qué cosa vamos a aplicar? En este tipo de problemas, cuando manejamos con masa, digamos, hay una acción y reacción, está presente la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Quiénes son las fuerzas? Esta fuerza menos esta fuerza es la resultante. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Por aceleración. Pero aquí, ojo, fíjense, esta aceleración que es vertical no va a existir porque este cuerpo ni modo que se eleve arriba, ¿no? ¿Y eso qué querría decir? Querría decir que a su y, que sería la aceleración, tiene que ser necesariamente cero, ¿no? Entonces, y en este caso, uno, digamos, con un signo de admiración podría colocar, sí es evidente, ¿no? Esto se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría en todo caso en el eje Y? Nos quedaría que en la normal menos el peso, incluso fíjense aquí ya podemos cambiarlo por su formulita, entonces mg es igual a, este es 0, entonces sería 0. Y de ahí que en el eje Y la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ve? Entonces aquí lo que estamos tratando son ecuaciones, porque cuando nos van a dar un peso, vamos a poder reemplazar. Cuando nos van a dar el cuerpo, vamos a saber en kilogramos cuánto pesa la masa, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder resolver, ¿ya? Entonces, ahora aquí tal vez lo que nos estamos olvidando son los datos, ¿no? Aquí un poquito de espacio no tengo. En este problema, ¿qué datos nos están dando? Fíjense, un cuerpo apoyado, dice. Entonces, ¿qué cosa nos están dando? El peso, ¿no es cierto? Nos están dando. Ahora, ¿qué más nos están dando? Nada más, ¿no es cierto? El peso y punto. Ahora aquí fíjense en este otro, dice, un cuerpo se empuja con una fuerza horizontal y no hay rozamiento. Aquí por si acaso no se ha hablado de rozamiento, ¿no? Porque un cuerpo cuando está con otra superficie puede moverse. Si este fuera, digamos, una pista de hockey de hielo, entonces este puede ser, digamos, el hockey, ¿no? La fichita. Entonces esto se va a tender a moverse porque no puede haber fricción, ¿no? En cambio, aquí no estamos diciendo nada, entonces no hay rozamiento, ¿no? Aquí estoy colocando no hay rozamiento, estoy siendo más específico, ¿no? Un cuerpo se empuja con una fuerza horizontal. Entonces dibujaremos, fíjense, dibujamos nuestro bosquejo. Ahora vamos a dibujar las fuerzas, fíjense. Entonces aquí está la fuerza horizontal, ¿no? Le vamos a llamar F, ¿ya? Ahora dice cuando empuja, dice, alguien quiere colocar aquí, ¿no es cierto? Pero es la misma que está aquí, ¿ya? Es como decir jalar. Ahora, este cuerpo que está aquí que está aquí, también tiene un peso, ¿no es cierto? Un peso, y también que tiene una normal, ¿no es cierto? Ahí están trazadas las fuerzas en el bosquejo. Y luego, ¿qué hemos hecho? Trasladar al diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, traslado la normal, ¿no? Es la normal. Traslado el peso. Dice, traslado el peso. Aquí le podemos colocar mg si quisieran. Entonces, este es el peso. Y traslado esta fuerza, ¿no? Ahora aquí, una cuestión bien esencial para que no se pierdan, fíjense. Donde está yendo el movimiento, ahí se coloca el eje que va a ir positivo, ¿ya? Este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Ahí vamos a colocar el eje positivo, ¿no?
Entonces, cuando el cuerpo se está moviendo a este lado, entonces a ese lado vamos a tomar el eje X positivo. Si se mueve a este lado, nuestra gráfica se va a voltear, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que hemos hecho lo que trabajamos son la segunda ley de Newton, ¿no? En el eje X, fíjense, en el eje X solamente hay esta fuerza, esta es la fuerza F, perdón. Entonces decimos, la fuerza es igual a masa por aceleración en X, ¿no es cierto? Entonces luego aquí decimos, ahora para el eje Y va a ser igual las fuerzas en la vertical, la positiva menos la negativa. La normal menos el peso igual. Pero ahora, ¿hay aceleración Y, como hemos dicho? No hay, ¿no? Entonces esto es igual a 0. Entonces ahora aquí, finalmente, fíjense, finalmente aquí, en el eje X, esta aceleración X, como no hay aceleración en Y, la vamos a poder escribir como fuerza igual a masa por aceleración, y en el eje Y lo que va a ser igual a normal menos mg igual a 0, ¿no? Y esas son sus ecuaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo del problema que nos van a dar, vamos a resolver esto. Gracias. Ya, entonces, esa es la dos formas de efectuar esos bosquejos y el diagrama de cuerpo libre correspondiente a esa parte, ¿no? A ver, vamos a hacer como les dije, entonces seguiremos a ver en este marco. Ahí está nuestro tercer problema, ¿ya? Entonces, en este tercer problema, como se observa, vamos a ver un cuerpo se jala o se empuja, ¿no? En forma horizontal, pero ahí vamos a considerar una fuerza de rozamiento, ¿ya? Y en el otro caso, en el caso cuarto, vamos a aplicar a un cuerpo una fuerza también, pero ya no de manera horizontal, sino con un ángulo de inclinación sobre el horizonte, ¿no es cierto? A ver, veamos entonces, como siempre les dije, me atienden, por favor, ¿ya? Me van a atender, por favor. Sí, aquí tengo otros dos problemas, unos cuantos más vamos a tocar, fíjense. Dice, un cuerpo se jala con una fuerza horizontal, dice. Un cuerpo, ¿no? Hay rozamiento, dice. Entonces, fíjense, vamos a tomar siempre, digamos, como una partícula este cuerpo, por más grande que sea, de manera abstracta, ¿no? Aquí está la fuerza que está jalando, ¿ya? Aquí, bueno, no hemos dicho, ¿no? A qué lado, pero vamos a asumir que es a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué otras fuerzas más intervienen? Entonces, interviene la reacción, que sería la normal, y ahí interviene el peso, ¿no es cierto? El peso sería, ¿no? Ahí está, tres fuerzas. Pero en aquel caso, en el anterior caso, decía no hay rozamiento, entonces no hemos colocado la fuerza de rozamiento. Aquí dice hay rozamiento. Cuando nosotros jalamos este objeto hacia este lado, entonces está raspando el piso, ¿no es cierto? Dependiendo del piso, entonces este cuerpo se va a mover o no, y dependiendo de qué fuerza. Entonces hay una fuerza aquí que se está resistiendo al avance. A esa fuerza se le llama fuerza de rozamiento. Entonces esa fuerza de rozamiento, entonces es opuesta a la fuerza que está yendo a aquel lado, ¿no? El movimiento, por si acaso, está yendo hacia aquel lado. Por eso hay que tomar el eje X hacia este lado, ya positivo. Cuando el movimiento sea al otro lado, esto lo vamos a voltear, digamos, va a ser al otro positivo. Vamos a ver eso. Entonces, si hay una fuerza de deslizamiento que se opone, entonces aquí le vamos a dibujar, ¿ya? Y esto se llama fuerza de deslizamiento, ¿ya? Entonces, esa es la fuerza. Entonces, ¿qué se hace luego? Bueno, aquí me había olvidado rayar los ejes. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, fíjense. Entonces, casi a esa misma altura, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, observen. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, dibujamos las fuerzas, fíjense. Dibujamos las fuerzas. Entonces, aquí está la normal, ¿no? Está la normal. Aquí está la fuerza F. La fuerza F. Aquí está la fuerza P, que es el peso que está yendo hacia abajo. Y aquí está, lo voy a dibujar con negrito, está la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento. Ya está dibujado en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces aquí anotaremos nomás, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, bueno, en el anterior problema nos hemos olvidado por si acaso los datos. Aquí por si acaso los datos que de manera natural están, el peso, ¿no? El peso nos van a dar. ¿Qué más nos están dando? Una fuerza F, ¿no? Ahora, si nos hablan de rozamiento, nos van a dar el coeficiente de fricción, ¿no?
¿Qué más nos da? La fuerza, la normal es la que es la fuerza de reacción, no se anota aquí. ¿Ya? Entonces, estos datos, por ejemplo, ya tenemos en un problema elaborado, ¿ya? Entonces, ahora fíjense aquí, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Entonces tengo en el eje X, fíjense, en el eje X, aquí está el eje X, entonces fuerza positiva, porque es este lado, menos la fuerza de deslizamiento, es igual a masa por aceleración. Ya no vamos a colocar aceleración X, porque en el eje Y no hay no hay aceleración, ¿ya? Y finalmente esto decimos n menos p, que sería negativo es igual a 0, porque no hay aceleración. Entonces, ¿qué más podríamos obtener? Fíjense, aquí podemos obtener lo siguiente, ¿no? Esta fuerza va a estar en newtons, y la fuerza de deslizamiento aquí es igual a mu por la normal, ¿no? ¿Se acuerdan? La fuerza de deslizamiento es igual a mu por la normal. Van a revisar sus apuntes, ya es una formulita. Y entonces esto es igual a masa por aceleración, y el y va a ser igual a n igual a p, pero eso puede ser mg. Fíjense, se han formado ecuaciones, ¿no? Esto todavía aún se va a complicar por si acaso, ¿ya? Ya, eso por una parte. Ahora aquí, este último, fíjense. Dice, un cuerpo se jala con una fuerza, con un ángulo alfa, dice. Hay rozamiento, dice. Entonces, la fuerza ya no es horizontal, es una fuerza que está jalando a otro lado, fíjense. Entonces, esta fuerza es así, fíjense. De aquí voy a dibujarlo. Entonces, así. Esa es la fuerza, ¿ya? Bueno, no es coincidente por si acaso, ¿ya? Esta es nuestra fuerza F. Una fuerza que está jalando con un ángulo F, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Fíjense, vamos a graficar así. ¿Sí, no es? Entonces, el ángulo alfa es este, por si acaso. El ángulo que se ha formado ahí, ¿ya? Entonces, aquí está el peso. Y también, ¿quién está? Está la normal, ¿no? Hay rozamiento, dice. Entonces, está la fuerza de rozamiento. Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más aquí? Fíjense, resulta lo siguiente, que si ustedes hacen lo siguiente, bueno, aquí vamos a dibujar los ejes, ¿no? Trasladamos al diagrama del cuerpo libre. A ver, me voy a apresurar. Entonces, aquí está, con este colorcito voy a hacer, ¿ya? Entonces, aquí. Bueno, aquí lo voy a hacer de diferente manera, por el espacio más que todo. Entonces, ahí está. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí. Entonces, aquí está la fuerza normal. La normal. Y aquí está esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza. ¿Está? Y aquí está el ángulo alfa. Bueno, esta la vamos a dibujar un poquito menos. Y aquí está la fuerza, el peso, con otro color. El peso. Aquí está el peso. Y con este color le vamos a dibujar la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces aquí me olvidé colocar por si acaso, esta es la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos sumar las fuerzas, entonces aquí nosotros tenemos una oblicua. Entonces, ¿cómo se calcula? Ustedes ya saben. Entonces baja esto aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí se ha formado una fuerza. Si esto es F, entonces esto es F de X, ¿no ve? Entonces aquí se traslada y que se llama F de Y respecto al eje Y y respecto al eje X. Ustedes ya saben. Esta es la fuerza Fx y esta es la fuerza. Esta ya no se considera luego, obviamente, ¿no? Entonces aplicamos ahora la segunda ley de Newton en los ejes. Entonces en el eje X, ¿qué va a pasar? Fíjense, en el eje X tengo, ¿no? Fuerzas verticales. Entonces tengo una fuerza vertical, entonces va a ser Fx menos ¿quién? Esta es la fuerza de deslizamiento, menos la fuerza de deslizamiento igual a masa por aceleración, segunda ley. En el eje Y, ¿qué fuerzas intervienen? La normal más el Fy y menos el peso. Y como no hay aceleración en vertical, esto es 0, ¿no? Ahora podemos reemplazar formulitas, ¿no? Podemos reemplazar, a ver si un poquito más haremos. Entonces, ¿el Fx qué es? ¿El Fx qué es? ¿Esto qué cosa es? A ver, me dicen ustedes, va a decir F coseno de alfa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? F de X va a ser igual a F coseno de alfa. ¿Y quién es F de Y? F de Y es F seno de alfa, la descomposición de un vector, ¿no ve?
Pero luego dice menos F, la fuerza de deslizamiento. Eso es mu por la normal. Entonces esto es masa por aceleración. Y a este lado, la normal más Fy, pero Fy va a ser F seno de alfa. Y menos P, entonces va a ser menos mg igual a 0. Fíjense que se va complicando porque sucede que este n con este n, en algún momento con estas ecuaciones podemos ver, ¿no?, una forma de interrelación. Y de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a los datos, aquí colocaremos qué datos había. Entonces, fíjense, un cuerpo, entonces nos van a dar siempre el peso. Dice la fuerza, entonces nos van a dar la fuerza. Si hay rozamiento, nos van a dar el coeficiente de rozamiento, ¿no? ¿Qué más nos han dado? Nos están dando un ángulo, ¿no? Un ángulo nos están dando. Entonces, dependiendo del problema, se van a formar ecuaciones y nosotros vamos a resolver de esta manera. Entonces, a ver, más veremos. Entonces, ahí tengo un problema 5. Un problema 5 y un problema 6. A ver, ojalá alcance bien. Ya empezamos, ya me van a atender. Ya, a ver, seguimos entonces. Estos son últimos dos casos que va a ser un análisis. Por si acaso, hacer el análisis de este tipo de problemas, pueden haber muchos más, ustedes lo pueden hacer, puede ser un tanto complicado, pero nosotros estamos haciendo un poco, no tanto lo básico, pero lo más importante, por decir, ¿ya? Si se chocan con unos problemas más complicados, ya tendríamos que verlo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense, aquí tengo un problema general, obviamente, ¿no? Dice así, dos cuerpos en contacto son empujados por una fuerza F y hay rozamientos. Aquí está la figura, ¿ya? Este es nuestro bosquejo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a sacar ahora aquí la situación? Entonces, nosotros nos hacemos el bosquejo, dicen, a ver, ¿cómo se resolver? Aquí está el bosquejo. Y luego dice, en este bosquejo, colocar las fuerzas que uno pueda, dibujar las fuerzas que uno pueda ver en este dibujo, ¿no? Pero fíjense que este dibujo está pegado. Si yo ahí mismo coloco las fuerzas, puede ser que tenga complicaciones, ¿no? Entonces tengo aquí una idea, más o menos como que tengo la idea de que los he separado, ¿ya? Pero no que sí que los he separado, ¿no? Cuidado con entender. ¿Para qué? Para poderme graficar. Entonces, fíjense. Entonces, esta es la masa 1. Entonces, este es el peso 1, ¿no es cierto? Y esta masa va a tener su reacción, que sería la reacción que se llama normal. En este caso, como es la masa 1, va a ser el normal 1. Ahora, fíjense que esta fuerza le está empujando a masa 1, no a la masa 2. Entonces, le está empujando, entonces la fuerza, como está yendo hacia este costado, entonces debe empujar este 2, ¿no? Por si acaso, aquí vuelvo a reiterar, donde está yendo el movimiento, donde nosotros creemos que estamos teniendo el movimiento, a ese lado tenemos que considerarle positivo. Fíjense que esta es la fuerza F, entonces a ese lado le vamos a considerar positivo. Ahora dice que aquí hay rozamiento. Esta masa 1 tiene un rozamiento. Entonces, como se opone a esta fuerza, entonces el rozamiento va a estar a este lado, ¿no? Y entonces a este le vamos a llamar fuerza de rozamiento 1, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería su gráfica, ¿no es cierto? Pero fíjense aquí, ¿qué está ocurriendo? Hemos dicho lo siguiente, fíjense, cuando un cuerpo se apoya en una superficie, entonces este es su peso, ¿no es cierto? Pero este reacciona normalmente por como se dice, por otra fuerza de reacción. Entonces es la tercera ley de Newton, ¿no? Existe acción y reacción, eso dice Aquí fíjense que esta masa 1 le está chocando a este. Entonces, esta masa 2 automáticamente va a reaccionar a este, ¿no es cierto? Entonces, este tiene una normal. Fíjense, más o menos como que si yo lo pudiera colocar aquí M1 y aquí M2, ya por si acaso esto ya. Entonces, al apoyarle, le va a reaccionar. Pero a esa reacción, ¿qué se le llama? Normal. Normal se le llama, ¿ya? Entonces, este cuerpo al golpearle a entonces este va a reaccionar, le va a empujar a cuál lado, a este lado, ¿no ve? Entonces, a ver, aquí se los dibujo. Entonces, este verde es la reacción de este. Pero como es la normal, entonces le vamos a llamar normal 1, que viene del cuerpo 2. ¿Vamos? Entonces, esas serían sus fuerzas de aquí. Ahora, en ¿quiénes actúan? Fíjense, en actúan, aquí con otro colorcito voy a hacer, a ver, fíjense. Entonces, esta masa tiene su propio peso. Ahí está. Peso 2 tiene su propia normal. Ahí está. Normal 2, ¿no? Esta fuerza no interviene aquí, porque ¿quién le está empujando esta fuerza? La fuerza de esta. Pero la reacción que era N12
es la fuerza que le está empujando a este. ¿Y quién es? Va a ser su normal 2 que viene de la masa 1. En realidad es este, pero es su contrarresto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le falta a este? Fíjense, como dice que hay rozamiento, entonces este también raspa el piso. Entonces este tiene una fuerza de rozamiento. A esto le llamamos fuerza de rozamiento 2. Ahí está, fíjense. ¿No es cierto? Entonces, ahora esto lo trasladamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, estos son los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces, esta fuerza, en el caso de la masa 1, aquí está la fuerza F, pues aquí está la normal 1, aquí está el peso, este sería el peso 1, y aquí hay dos fuerzas, fíjense, esta es la fuerza N12, y está el otro que sería la fuerza 2,1. Ahora en este, fíjense, solo hay 4. Está el N21, aquí está el N2 y aquí está el peso 2, ¿no? Y su fuerza de rozamiento, su fuerza de fricción, fuerza de rozamiento 2, ¿no? Ya está. Entonces ahora, a ver, me voy a poner un poco. Anotamos la segunda ley de Newton para esta gráfica. Así lo anotamos, a ver. En el eje X, entonces en el eje X es esto. Como el movimiento está hacia aquel lado, entonces este es positivo. Porque si el movimiento fuera a este lado, entonces ese lado sería positivo. ¿Ya? Estoy reiterando cada vez. Entonces este es positivo. Entonces F menos estas fuerzas, ¿no? Menos FR1 y menos N12. Y esto sería igual a la masa. ¿Quién es la masa? 1 por la aceleración. Este sistema tiene una sola aceleración por si acaso, ¿ya? Y finalmente en el eje vertical sería la normal 1 menos su peso, el de abajo, porque está abajo es negativo, y como no tiene aceleración es 0, ¿ya? Para la masa 2, fíjense, entonces, segunda ley de Newton, entonces este es positivo, entonces N12, su normal, la fuerza de reacción de la otra masa, menos esta fuerza de rozamiento, y entonces sería masa 2 por la aceleración, la misma aceleración, ¿ya? Y en el eje vertical sería N2, menos peso 2 igual, como no tiene aceleración en el eje vertical, 0. Ahí está, ¿ya? Y de aquí cualquier fórmula vamos a sacar, ¿no? Entonces esto les repasaremos. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Este es el coeficiente de fricción que nos van a dar. Ahora, en este problema, fíjense, esto lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Esto es para recordarles nomás. En este problema, ¿qué datos hay? Fíjense, ¿qué datos están incluidos? Dice dos cuerpos, entonces nos van a dar masa 1, nos van a dar masa 2. Empujados por una fuerza, nos van a dar una fuerza. Dice, hay rozamiento, nos van a dar el coeficiente de rozamiento, ¿no? Y nos van a preguntar la aceleración, la fuerza. Esto puede diversificar, ese es el problema, ¿ya?